Gohan había intentado atacar a su padre, pero el Saiyajin lograría esquivar el ataque de su hijo gracias a que el Saiyajin se había movido a un lado. El ataque impactaría en el suelo así creando una gran explosión que sacudiría por completo la corporación Cápsula, pero la explosión no solo crearía un movimiento brusco en el lugar, sino que también originaría una cortina de humo que se despejaría unos segundos más tarde. Goku al pararse se fijaría que todos tenían los ojos rojos y con miradas de odio. ¿Pero qué demonios?, diría el Saiyajin mientras empezaba a retroceder por la hostilidad que el Saiyajin detectaba en sus amigos. Bulma al ver que el Saiyajin poco a poco retrocedía rápidamente se pondría en pie así ella posicionándose al frente del Son. Al Bulma estar al lado del Saiyajin, esta última empezaría a decirle lo siguiente. Goku, eres un mal amigo y un mal padre también, ya que no estuviste en el nacimiento de tu hijo Gaten. Y también nunca le dedicaste tiempo a tu familia por estar entrenando con el señor Whis. Y además, tampoco estuviste en el nacimiento de tu hijo Gohan, pero eso no es todo, ya que también no ayudaste a Gohan cuando estaba luchando contra Cell. Y solo porque querías que libere todo su potencial. Al Bulma decir eso, todos los demás se pararían y le dirían palabras hirientes al Saiyajin. Goku estaba con la cabeza baja y le estaban saliendo lágrimas, ya que esas palabras lo habían lastimado demasiado. Amigos, yo siempre quise lo mejor para ustedes. Casi no estaba presente porque necesitaba ser más fuerte por si otro villano parecía que amenazara al universo. Siempre di mi vida por ustedes. ¿Y así me lo pagan? Eso lo decía el Saiyajin con una voz quebrada. Así es, Mesrobo Saiyajin. Eres alguien que nos ha traído muchos problemas, pero que hoy finalmente acabaremos. Esto lo diría número 18 al llegar al lugar. ¿Tú también 18? Esto lo decía Goku con una tristeza que se notaba en su voz. Así es, Son Goku. La verdad, eres un peligro para la Tierra, así que lamentablemente tienes que desaparecer. Esto lo decía número 18 mientras veía al Saiyajin de manera maquiavélica. Vegeta rápidamente se pondría al frente del Saiyajin y diría, es hora de terminar con esto, Kakaroto. Esto lo decía el príncipe más orgulloso del planeta mientras preparaba un final flash. Pero justo en ese momento Goku, muy enojado, diría, esto nunca se los perdonaré, maldito os miserable es. Al Goku decir eso, este último se transformaría en el Super Saiyan Blue Evolution. Vegeta igualmente se transformaría en el Super Saiyan Blue Evolution. Estos se lanzarían al ataque así comenzando una gran batalla que causaría una destrucción por donde pasaban. Los contrincantes se desplazan a todas direcciones chocando sus puños así causando que toda esa zona temblara. Por favor Vegeta, no quiero hacer esto. Esto decía Goku mientras esquivaba un ataque del príncipe. Maldita seas, Kakaroto. Mejor déjate acabar de una vez por todas. Esto decía el príncipe mientras disparaba una ráfaga de energía hacia el Son. Pero lo que Goku no se esperaba, era que los que podían pelear estaban preparando un ataque para atravesar al Saiyajin por la espalda. Ya cuando el Son se dio cuenta, era muy tarde ya que el ataque le había atravesado muy gravemente. Al ser atravesado Goku caería al suelo mientras perdía sangre. Son unos traicioneros. Era lo único que podía decir el Son mientras poco a poco los traicioneros se acercaban al Son. Este es tu fin, maldito Saiyajin. Esto lo decía Vegeta mientras se acercaba lentamente al Son. ¿Qué vas a hacer, Vegeta? Esto decía Goku mientras se intentaba levantar. Pero un fuerte golpe lo mandaría a estrellarse contra el suelo, para después Goku sentir una espada atravesando su pecho. Goku al sentir ese dolor gritaría porque ese dolor que sentía era muy intenso. Después de eso, Vegeta y todos los que podían pelear procedieron a crear un ataque gigante para acabar con Son Goku. Vegeta antes de lanzar el ataque dijo, adiós Kakaroto. Así todos lanzarían el gigantesco ataque. Goku intentaría detenerlo pero con las heridas, y también por el cansancio y el desgaste de energía producido en la batalla con Vegeta, se le haría imposible. ¿Con qué así voy a morir? Esto decía Goku mientras le recorría una lágrima por el rostro. Voy a morir, por mis propios amigos y familiares. ¿Qué vueltas da la vida? Adiós amigos. Fueron las últimas palabras que escucharon de Son Goku antes de que desapareciera entre el domo y la cortina de polvo creados por el ataque al ser detonados. Mientras tanto en otro lugar. ¿Dónde estoy? Era lo que se preguntaba el Son mientras despertaba en una habitación muy extraña para él. Justamente en ese momento, una chica entraría a la habitación. ¿Con que al fin despertaste, Son Goku? Esto lo decía la chica mientras miraba al Saiyajin mientras lo miraba de forma muy seria. Goku rápidamente se pondría en pose de pelea pero sentiría un dolor que lo haría perder el equilibrio así estando a punto de caer, pero justo en ese momento la chica lo sujetaría así llevándolo cuidadosamente a la cama. Para que descansara.
¿Estás bien? Era lo que decía la chica mientras la chica miraba al Son con ojos azules. Sí, estoy bien, no te preocupes. Esto decía Goku mientras miraba a la chica de forma seria igualmente. Jeje, por cierto, perdón por no presentarme. Me llamo Nean. Esto decía la chica ahora conocida como Nean mientras se le formaba una pequeña sonrisa. Mucho gusto Nean, yo me llamo Son Goku. Criado en el universo 7. Esto lo decía el azabache mientras igualmente sonreía. Mientras tanto en otro lugar. Unos dioses antiguos estaban encadenados en una dimensión en donde solo el supremo sacerdote podría entrar. O bueno, eso se creía. Ya que en secreto, Nean tenía acceso, bueno eso era antes de que el supremo sacerdote la sellara en una dimensión desconocida. Estos demonios se llamaban Zeus, Hades y Temigra. Maldito supremo sacerdote, se atrevió a encerrarnos por sus malditas ambiciones. Esto decía Zeus mientras intentaba liberarse de las cadenas. Maldita seas, juro que cuando vea a ese supremo sacerdote va a pagar las consecuencias. Esto decía Hades mientras tenía una cara sádica. Demonios, juro que voy a matar a ese supremo sacerdote. Eso decía Temigra mientras recordaba sucesos antes de entrar a esta dimensión. Flashback, hace unos 765.000 años, unos seres se rebelaron contra el supremo sacerdote por la protección del multiverso. Ya que se habían enterado que el supremo sacerdote planeaba adueñarse del multiverso. Y ellos iban a evitar eso a toda costa. Pero con lo que no contaron, era que Daisinkan manipuló al rey del todo haciéndole creer que querían acabar con el multiverso. Así que Seno-sama intentó desaparecerlos pero su técnica de borrar no funcionaba en esos individuos. Así que no le quedó de otra que encerrarlos en una dimensión por toda la eternidad. Y si se preguntan cómo Nean tiene acceso a esta dimensión, es porque la chica estaba siendo manipulada en esos entonces. Pero tuvieron que pasar décadas, siglos para que poco a poco la chica se fuera dando cuenta de que estaba siendo manipulada. Fin del flashback. Solo tenemos que esperar que ellos vengan a sacarnos de aquí. Esto lo decía Temigra mientras empezaba a sonreír. Veo que sigues con tus premoniciones, Temigra. Esto lo decía Zeus mientras levantaba una ceja. Palacio del Rey del Todo. Seno-sama andaba observando al supremo sacerdote seriamente mientras el supremo sacerdote hacía una reverencia. Dígame gran señor, ¿qué es lo que necesita? Esto decía Daisinkan mientras seguía haciendo una reverencia. Quiero que reúnas a todos los dioses y ángeles para dar un aviso. Esto decía Seno-sama mientras afilaba su mirada. Está bien gran señor, fue lo único que dijo el supremo sacerdote mientras se levantaba y dirigiéndose a la entrada del palacio. Mientras tanto con nuestro protagonista, este andaba todavía acostado en la habitación pero de repente su estómago sonaría. Uy, ya me dio hambre. Esto lo decía Goku mientras se sobaba el estómago. Oh vaya, entonces pues ya mismo le hago algo de comer Son Goku. Esto lo decía Nean mientras se levantaba para prepararle algo de comer al cocón. Salto de tiempo. Ya Goku había comido. Estaba sentado en un sofá con Nean sentada a su lado. Muy bien Son Goku, te contaré qué fue lo que pasó con tus amigos y cómo llegaste acá. Esto lo decía la chica mientras se ponía seria. Vale Nean, yo igualmente iba a preguntarte lo mismo. Esto lo decía Goku mientras se ponía serio. Muy bien Son Goku, esto fue lo que pasó. Esto decía la chica mientras empezaba a contar todo lo que pasó. Verás, hace 765.000 años, tres seres muy poderosos se rebelaron contra el supremo sacerdote, porque el supremo sacerdote quería dominar y adueñarse del multiverso. Y pues esos seres intentaron acabar con el supremo sacerdote, pero Daisinkan tenía manipulado a Seno-sama. Acto que terminó con estos tres seres siendo sellados. Ya que la habilidad de Seno-sama no funcionaba con esos tres seres. En fin, el punto es que yo igualmente estaba siendo manipulada por el supremo sacerdote. Pero poco a poco me fui dando cuenta de todo lo que estaba sucediendo y de que estaba siendo manipulada. En fin. El punto es que después de darme cuenta, yo me fui a entrenar y hacerme más fuerte. Y al pasar miles de años, me hice más fuerte que el rey del todo. Después de mucho tiempo visité otra vez al supremo sacerdote y me hice muy cercana al rey del todo. Pero lo que yo no sabía es que el supremo sacerdote junto con los ángeles de los universos 9, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, se pusieron en marcha para otra vez dominar el multiverso como habían intentado hacer hace 765.000 años atrás. Pero te preguntarás, ¿por qué el supremo sacerdote no dominó el multiverso cuando esos tres seres fueron sellados? Pues fácil. Daisinkan, sabiendo que este tipo de cosas podían pasar y más con los seres que existían en ese momento, decidió planear todo pero esta vez sin fallas. Ahí fue en donde me di cuenta de todo lo que estaba pasando.
ya que el sumo sacerdote me había prohibido no ir a donde él quería ir, ya que pues iba a ir a un lugar en específico para robar una gema que estaba en una dimensión situada específicamente en un lugar en donde se hallaba un portal oscuro que tenía que ser abierto con unas palabras en un idioma de origen oscuro, ya que esa gema contenía el poder de un dios renegado que fue derrotado por el mismo Sarama llamado Necros. Necros fue un dios antiguo que fue eliminado por el dios supremo Sarama, pero que dejó todo su poder antes de morir en una gema oscura en una dimensión desconocida. En fin, el punto es que esos seres intervinieron justamente cuando Daisinkan iba a decir esas palabras. Después de que ellos se presentaron en el lugar, hubo una confrontación en donde al final, el supremo sacerdote tuvo que recurrir al poder de Seno-sama para que intentara borrarlos. Pero como Seno-sama no pudo borrarlos, al final el supremo sacerdote le sugirió al rey del todo que los terminará sellando. Y así pasó. En fin, el punto es que yo de hecho había seguido al supremo sacerdote con una técnica de invisibilidad. Por eso fue que me di cuenta de todo. Ahora nos citamos 384.000 años después de que fui sellada. Ya que hace 384.000 años, yo fui sellada en esta dimensión. Resulta que el supremo sacerdote otra vez intentó apoderarse del poder oscuro del dios renegado Necros. Pero yo me di cuenta gracias a que sentí energías provenientes de ese lugar. Y bueno, hubo una batalla que duró días en donde al final los aliados del supremo sacerdote junto con el supremo sacerdote terminaron perdiendo. Pero si perdieron, ¿cómo es que fui sellada?, te vas a preguntar tú, Son Goku. Pues bueno, resultó que para sellarme, el supremo sacerdote tuvo que recurrir a absorber los poderes de los ángeles de los universos del 13 al 18 y el 50% de los poderes de Mojito, ángel del universo 9, para utilizar una técnica llamado destierro total, que requería una cantidad exagerada de poder. Yo no pude hacer nada para defenderme ya que mi energía estaba al límite, ya que esos seres tenían el mismo nivel de poder. O sea, el mismo nivel de poder que el supremo sacerdote. Y pues como te imaginarás, ellos peleaban juntos. Y pues bueno, ahora te vas a preguntar, ¿qué pasó con tus amigos? Pues bueno, por lo que pude observar en tus recuerdos, ellos te traicionaron. Pero no creo que fue así. Porque probablemente fueron manipulados por esos seres. En fin, justamente había tenido una premonición en donde un Saiyajin iba a acabar con esos seres. Entonces poniéndome a investigar utilizando parte de mi poder, di contigo. Entonces segundos antes de que murieras, te traje a esta dimensión. Pero eso me dejó muy desgastada. Esto lo decía Nean mientras terminaba de contarle al Saiyajin ese todo lo que pasó. Entonces el supremo sacerdote, y quién sabe quién, manipuló a mis amigos como tú dijiste. Esto decía el azabache mientras apretaba sus puños con impotencia. No estoy segura, pero probablemente fue eso. Esto último lo dijo la chica mientras miraba muy seriamente al azabache. Mientras tanto con Daisinkan. Este había reunido por petición de Seno-sama a todos los dioses y ángeles de los respectivos universos. Todos habían aparecido minutos después en la sala en donde estaba el trono y el mismo rey del todo. Estamos aquí reunidos para comunicarles que, a petición del rey del todo, los dioses de la destrucción van a tener que encargarse de los mortales que superen sus poderes. Esto lo decía el supremo sacerdote mientras liberaba una presión imponente. Pero señor sacerdote, ¿por qué esa orden? Esto lo decía Champa mientras temblaba de miedo por lo que podía causar su pregunta. ¿Quieres saber por qué hago esto, Champa? Pues fácil. Hago esto porque si los mortales siguen aumentando su poder, pueden llegar al punto de ser una amenaza. Esto lo diría Seno-sama mientras miraba a Champa con una intención asesina que imponía terror. Otra pregunta más que tenga que responder, esto lo diría el rey del todo mientras miraba a todos con intención asesina. Nadie diría nada en el lugar. Muy bien, ya pueden irse. Esto decía el rey del todo mientras se volvía a sentar en el trono. El supremo sacerdote con chasquear sus dedos, mandaría a todos a sus respectivos universos. En una dimensión desconocida. Un ser sentado en un trono dorado está observando todo a través de una bola de cristal. Vaya, esto se pone más interesante. Esto diría el ser mientras miraba todo con una pequeña sonrisa. Ya muy pronto estarás acabado, Daisinkan.